qué? Sí, sí, sí está. Bueno, muy buenos días. Hoy comenzamos un poco más tarde. Estamos aquí en la sala virtual del Ministerio de Educación Nacional. Queremos hoy presentar este tema, estrategia didáctica de la dimensión comunicativa de los niños para los niños y niñas sordos en primera infancia. Bien, queremos entonces comenzar con esta primera diapositiva. Dentro de la dimensión comunicativa es muy importante que los niños se enriquezcan de este conocimiento y su desarrollo sea visible expresándose. ¿Expresándose de qué maneras? Expresando conocimientos dependiendo de lo que los permea, del ambiente, esa imaginación, esa creación de ideas, estos también acontecimientos y fenómenos de la realidad, de esa manera pues lo expresan los niños. También es importante que mediante la comunicación expresen emociones y sentimientos que perciben acerca de la relación con sus pares, qué sentimientos, también el formar vínculos afectivos y esas necesidades. Por ejemplo, la necesidad fisiológica que tienen de ir al baño, ¿cómo pueden entonces comunicarse para dar a entender sus necesidades? Entonces, todo lo que los rodea, todo lo que los permea, invita a que ellos enriquezcan ese conocimiento, ese lenguaje, esa capacidad, ese proceso de interpretar su mundo, de recibir toda esta información y poder expresarlo mediante una comunicación asertiva, como estamos viendo en la lámina. También depende de lo que los rodea, de esa información que reciben, es eso mismo que pueden expresar. También ese compartir, ese invitar a la información, recepcionar esa información, interlocutar mediante el uno y el otro. Eso también depende del entorno en el cual se encuentren. Por ejemplo, si invitamos a un niño a comer, el niño va a decir que quiere tal vez un helado. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus requerimientos? Mediante esa comunicación asertiva podemos decir que el niño está expresando sus conocimientos. Desde la más temprana edad el niño empieza a enriquecer ese lenguaje, entonces está vinculado con su lengua, que es la manera donde él se expresa. Muy bien. Entremos entonces en esta etapa de la dimensión comunicativa, aquí donde vemos esta figura desde la más temprana edad hasta cuando comienza a caminar. Cómo entonces esa comunicación se ve reflejada todos los días en el uso cotidiano del idioma. De esa manera le permite centrar esa atención dentro de lo que recibe de las personas que lo rodean, es esa construcción personal mediante la alimentación de la información y ese lenguaje, esa capacidad que tiene, esa facultad, es lo que los invita a interpretar su mundo cuando están presentes y quieren saber qué significa cada cosa que ven, esa interpretación personal y el imaginario que les permitiría entonces poder expresarse mediante una lengua, un idioma. Por ejemplo, las personas oyentes utilizan el castellano, es su lengua. Los sordos es precisamente su lengua de señas, que es su primer idioma. Correcto, la primera. Después vamos a ampliar este tema acerca de la lengua de señas. Es importante también que el niño comprenda la información que está recibiendo de su medio, esta interpretación que está haciendo y este imaginario, es esa misma construcción y el desarrollo del lenguaje que le permite a su vez expresarse mediante la comunicación, esa acción comunicativa, esa evolución del niño que le permite poco a poco conocer desde muy, muy temprana edad, donde el niño está en los brazos de su madre, expresa mediante un llanto, tal vez hambre, tal vez tenga necesidades fisiológicas. Entonces, cuando viene alguien, tal vez su mamá, y le da de mamar, el niño satisface esa necesidad y es esa comunicación. Él interpreta mediante su lenguaje y ya recibe una respuesta con respecto a sus necesidades. Esa prestarle atención de su madre también invita a que el niño pueda expresarse. También en el caso cuando la mamá habla y le invita a que el niño también se comunique mediante un balbuceo en un primer momento. En el caso de las personas oyentes,
en su seno familiar, donde sus vecinos también están hablándole constantemente y donde el niño está recibiendo esa información de manera auditiva, está percibiendo todo lo que le rodea en su medio y está captando todo ese tipo de información, hace una comprensión, una reinterpretación también de lo que ve y produce eso mismo en voz. Por ejemplo, en algún momento el niño puede decir rompido. Sabemos que está mal en español, que no es la palabra correcta. Le decimos entonces, tal vez de manera graciosa, mi amor, mira, no se dice rompido, se dice roto. Entonces el niño empieza a pensar, no es rompido, tal vez es roto. Si por ejemplo en algún momento el niño está jugando con un carro y dice, mami, el carro está rompido. Entonces la mamá dice, usando la misma frase que el niño está utilizando, dice, tal vez no se dice rompido, se dice roto. En ese momento entra en conciencia para poder cambiar su vocabulario. Desde muy temprana edad se le empieza a enriquecer ese vocabulario, ese conocimiento. Y estamos hablando de más o menos una riqueza del vocabulario, una adquisición temprana de esa lengua. Las neuronas empiezan a trabajar más o menos 1000 palabras el niño desde su temprana edad empieza a captar, tal vez desde el televisor empieza a captar esa información, todos los medios de comunicación en su seno familiar también recibe, en el jardín mediante la interacción con sus maestras, poco a poco empieza a enriquecer ese vocabulario, ese desarrollo del lenguaje se ve desarrollado en esa situación, en el caso de los niños oyentes. Pero ¿qué sucede con los niños sordos? ¿Cómo es su interacción o cómo es la recepción de la información? Antes habíamos entonces hablado de cómo es la interacción comunicativa en el caso de los niños oyentes. Desde el vientre la mamá empieza a comunicarse con él, a interactuar con él. Cuando nace sigue ese proceso y el niño empieza ese desarrollo del lenguaje. Hasta cuando es adulto y tiene una comunicación totalmente asertiva. Pero ¿cómo vemos entonces en el caso de los niños sordos? En el 95% de los casos de donde los padres son oyentes, el niño es sordo, pero no conocen o no saben cómo tratar esa situación. Tal vez no se han dado cuenta, empiezan a hablar al bebé, empieza el niño a crecer el bebé y no se habían dado cuenta. Se habían dado cuenta precisamente tarde, de manera tardía, que el niño poseía esta necesidad comunicativa diferencial. Por eso no hay una comunicación clara, una comunicación asertiva, siempre es restringida. Claro, el canal visual de las personas sordas se les ve pues truncada esa comunicación y eso afecta también el proceso del desarrollo del niño. En Colombia se ve esa situación a nivel nacional. Cuando los niños no tienen una adquisición temprana de una primera lengua, se ve dificultada su desarrollo. Se crean códigos entonces caseros porque hay una necesidad de expresar. Tal vez el niño coge del brazo a su mamá y ala del mismo para darle a entender que quiere algo. Tal vez mediante el señalamiento el niño empieza a crear esa necesidad de expresar ese conocimiento para que se le pueda entender. Eso ocurre en el hogar, cuando están tal vez en el jardín o en la básica primaria. Tal vez empiezan a adquirir su lengua de señas a los 11, 12 años, pero ¿qué ha pasado en el proceso anterior? No ha habido las bases porque su entorno no le ha estimulado a adquirir su primera lengua. No hay un conocimiento de quién es la persona sorda. Entonces es esa situación la que muestra esta diapositiva. Si vemos entonces en la ilustración, vemos la cara triste del niño, ¿verdad? Es precisamente ese tipo de situaciones. Todos los niños, cuando entran a un jardín o a un lugar educativo, se encuentran con esa barrera comunicativa. Ahí no entienden tal vez las normas sociales para poder entrar en el entorno porque no hay una explicación básica de lo que es o de lo que son las normas. En el hogar tienen unas normas básicas. El niño dice se le dice al niño vamos, pero ¿a dónde? No se le explica claramente. Tal vez que tiene que comer con la cuchara, tiene que utilizar estos elementos
elementos, pero no hay unas normas claras de cómo puede entonces alimentarse o hacer diferentes actividades. Siempre ha sido una información muy restringida y eso es lo que el niño tiene en su capacidad de lenguaje. Esto estábamos hablando en el contexto del hogar. Ahora hablemos en el contexto del jardín. Las normas son diferentes. El profesor precisamente o profesora no tiene esas bases, no tiene proficiencia en la lengua de señas y es esa angustia. En un primer momento explica a los oyentes, por favor no peleen, hay que respetar el uno al otro, tienen que pedirse perdón el uno al otro. Así que esto lo hacen los niños oyentes, pero en el caso de los niños dicen no, mira, es que no, pero el niño dice no, ¿qué? Me está prohibiendo que no hay una información clara, es muy resumida, tal vez mediante gestos le dice que no, pero no hay una claridad en la información. Lo mismo que estábamos mencionando, este cuadro menciona que esta interacción mediante el docente, cualquier adulto, los padres de familia, todos los que están a su alrededor, puesto que no hay unas bases en lengua de señas para comunicarse, se utilizan tal vez palabras muy, muy sencillas. Estamos hablando de no toques, no toques. El niño dice, voy a tocar esto o hace alguna acción, al niño se le dice no, no. Señalamos el objeto y decimos no. La otra es no grites, haz silencio, solamente se le da esta señal. Esta otra, cuidado, oh mira, ten cuidado, mira. Entonces el niño dice, tenga cuidado, ¿de qué? Solamente se le señala en el ojo. Otra, siéntate. A veces lo cogen, lo sientan y le dicen que se quede ahí. Siempre me dicen con la palma de la mano que me quede ahí. En el caso del niño, siempre lo agarran, lo toman de los brazos y lo sientan, lo obligan. Está este otro, espérate. O espera, es esa señal que hacen tal vez las maestras. Y el niño dice, sí, espera. Yo sé que algo pasa, hay un corto en la información, pero no hay una claridad. Esta otra, acuéstate. Siempre son ese tipo de discursos restringidos. Los oyentes les podemos decir, espérate porque no ha llegado tu mamá, entonces ten un poquito de paciencia, tal vez está trabajando. A él se le da una explicación más amplia. Entonces el niño empieza a comprender, a construir que en su entorno hay diferentes circunstancias que impiden que las cosas sean de la manera correcta o que él espera. Por eso el niño sordo se le dice, espera, pero espera que no hay claridad en la información, siempre es resumida, corta, restringida. Por eso esas actividades que se hacen en clase, en el jardín, los niños oyentes que en su mayoría sobrepasan el número de los niños sordos que están presentes, la maestra empieza a hacer unas actividades, estrategias didácticas, notando que hay un niño sordo ahí. Así que se les da una espera en un primer momento, se les da una explicación verbal a los niños oyentes, ellos están esperando con la mayor expectativa, mientras que el niño sordo está esperando que se le diga, que se le muestre qué manera o cuál es la situación la cual tiene que hacer. Por eso el niño tal vez se levanta y entonces la maestra dice, tú es un niño rebelde, no está prestando atención, pero ¿cómo cómo el niño va a prestar atención si realmente están dándose la comunicación mediante castellano oral? Capta algunas situaciones tal vez de lo que están diciendo mediante una actitud, tal vez si el niño se cayó el compañerito y se abrió la mano y le está saliendo sangre, llora y expresa obviamente su sentir, entonces él ve ese tipo de situaciones, pero como les mencionaba es de manera restringida. Por eso es tan importante que esta comunicación que se tiene en algunos casos una barrera, por eso el niño depende también, porque su falta de comunicación, no porque no pueda, sino porque su entorno no se lo permite, siempre está acompañado, tal vez no hay seguridad, porque siente miedo, siente tal vez rechazo en alguna situación que ocurra algo, no hay una comunicación clara. El niño se le lleva tal vez con el grupo, pero no se les da claramente una instrucción. Bien, pasamos a esta siguiente diapositiva. La situación comunicativa de los sordos, no solamente en Bogotá, estamos hablando a nivel nacional. Los docentes que se encuentran en el aula de clases donde dentro de un grupo de 30 oyentes hay un niño sordo. Así que, ¿cómo puede entonces crear una estrategia pedagógica para los niños? El niño sordo está en medio de su mayoría que son oyentes, entonces
Si el niño sordo está sentado, tal vez se le dice o se le deja un momento mientras los oyentes, perdón, están participando de esa interacción comunicativa. El niño está viendo que levantan la mano cada uno de sus compañeritos y él quiere pues participar también, así que él levanta la mano. Se le da la oportunidad de que exprese, pero el niño está viendo solamente la interacción, está viendo que están hablando y él levanta la mano como sus otros compañeritos. Se le da la oportunidad, el niño empieza a tal vez hablar, pero no es una comunicación clara, está imitando la actitud, las acciones de sus compañeros. Ellos están hablando, están produciendo voz, él copia y dice bla, 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 tal vez no es una comunicación, una expresión clara. Se le aplaude ese gesto, pero no es una participación asertiva y apropiada, no está dando una opinión clara sobre el tema que se está tratando. Algunos docentes en esta actividad empiezan a dictar su clase mediante una didáctica, una pedagogía apropiada. Hay muchas actividades que se pueden realizar dentro del jardín. Por eso, entonces se le muestra un cuaderno al niño, se le indica que tal vez coloree algún dibujo, él lo hace, él dibuja o colorea eso y lo termina. Entonces la docente dice, bueno, ya terminó esta actividad, ¿qué más podemos darle? Tal vez haga unas figuras de origami, pero mientras hacen esas figuras de origami hay una interacción comunicativa entre los compañeros, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a crear imaginarios, tal vez tienen alguna representación en su cabeza y la expresan. El niño sordo tal vez solo está observando eso. Claro, el niño, la maestra tal vez pensará, bueno, es una opción si yo le digo mediante el alfabeto dactilológico A, B, C, pero no es la lengua. La maestra tal vez pensará, o maestro pensará que eso también es aplicativo o que la lengua de señas también incluye, pero eso simplemente es una herramienta que los oyentes utilizan para escribir una palabra. Por ejemplo, si yo digo, deletreando este título, Situaccion, bien, como Comunicativa, aparte de, aparte LOS, aparte NINOS, aparte SORDOS. Ustedes perfectamente pudieran pensar, pero es mucha información o muchas letras que tengo que deletrear, pero en caso de los niños su comunicación más clara no depende del alfabeto dactilológico. No hay una comprensión, porque ese deletreo es apropiado para un método fonético. A, que es un sonido que tiene una representación en el cerebro de los niños oyentes, se hace una plana tradicional donde se escribe en columnas la letra A, la letra E, las vocales, pero no sería apropiada esa estrategia pedagógica para los niños sordos, porque no hay una relación auditiva con una relación visual, dependiendo de las letras o de las vocales que se están haciendo. No solamente o no es suficiente aprender ese vocabulario o esas letras del alfabeto, sino es toda la información que recibe, la información cultural, social, que está siendo permeado el niño, puesto que su canal auditivo no está funcionando, no podría producir una voz y para él no habría un significado claro de lo que significa A, E, y estos símbolos O, U, además las combinaciones de las letras, las consonantes B, C, D, las siguientes. No hay una representación clara porque no hay una relación auditiva. Si tuviera el canal auditivo funcional, pudiera entender ese tipo de letras. Si el niño dice hay que poner el vaso en la mesa, empieza a relacionar que mesa, esa palabra que escucha, es donde se deposita el vaso. Entonces es esa técnica auditiva donde va relacionando lo que escucha y su imaginario o en el cerebro haciendo esa representación. Pero como les venía mencionando, tal vez no es la manera más asertiva de enseñarle a los niños mediante el alfabeto dactilológico porque no hay una interpretación. Hay que entender que hay una diferencia idiomática. La diferencia es que
desde el vientre. Los niños oyentes han sido informados o tienen esa información mediante español, y un desarrollo del lenguaje. Como el niño tiene su canal auditivo obstruido, su canal principal será el visual y la información la perciben de manera visual, mediante también el niño, su interacción, la lucha que obtiene o que tiene para construir ese desarrollo. Vamos a devolvernos un poquito en la diapositiva. Ok. Miremos entonces el dibujo aquí en esta gráfica. Algunas docentes tal vez creen o utilizan este tipo de estrategias también haciendo uso del modelo lingüístico en diferentes actividades. En el cuaderno, ellos mencionan que hay que traer el cuaderno para aprender señas. Entonces, utilizan algunas fotocopias del diccionario. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo, de una categoría, tal vez las frutas, la familia, los niños deben aprender señas y entonces tal vez recortan y lo pegan en el cuaderno para repasar las señas. La enseñanza de ese vocabulario tal vez es esta: niño, hermano, primo, cada una de las figuras que vemos en el cuaderno, memorizando así las señas, pero no hay una comunicación, una interiorización de la información, simplemente hay un repaso. Por eso se ve truncada la información, es una información restringida, no hay un enriquecimiento real del lenguaje. No hay una conciencia. En el caso de los niños oyentes, nacen o antes de nacer están siendo informados o se les brinda esa información mediante el uso del vocabulario en castellano. Se les dice, mira, esta es casa, este es tablero, no se les enseña de esa manera, simplemente se les habla de manera cotidiana. Mira, tu papá viene y está cansado porque ha trabajado todo el día. Eso es lo que el niño recibe de información en el hogar, mediante los amigos del colegio, el profesor, de su entorno. El niño, por ejemplo, se le envía a comprar en la tienda, entonces dice, yo quiero comprar una bolsa de leche. La persona que le vende la leche obviamente le pasa el artículo, el objeto, y así va creciendo su vocabulario, el desarrollo de su lenguaje, y su comunicación va a ser clara y asertiva, no importando la edad que tenga. No se les dice, esto es leche, esto es queso. No, mañana no se les repite leche y queso, la siguiente semana lo mismo. No, es una interacción comunicativa real. Por ejemplo, en algún evento tal vez se les invita a los niños a un cumpleaños. En ese se les dice que se les menciona que hay diferentes ingredientes para preparar el pastel. Como les venía mencionando, el 95% de niños sordos nacen en hogares de padres oyentes, quienes no conocen la lengua de señas, quienes no saben quién es una persona sorda y cómo poder interactuar con ellos en su situación comunicativa. No saben lengua de señas, entonces la idea sería en el jardín que recortaran y repasaran esas señas. Tal vez mamá, papá, se les da esa información, papá, mamá y hermano. Pero ¿en cuál contexto se usa eso? ¿Cuál es el sentido de aprender y sobre todo cuál es la interpretación que se hace? Si por ejemplo dice, mi mamá viene y está de mal genio, ok, es una información ya más clara. No solamente estamos hablando de vocabulario dentro del cuaderno como herramienta, sino que se les enseña de manera natural, en este caso del contexto. No solamente es dar vocabulario, el modelo lingüístico también está presente, no solamente mediante carteleras haciendo un dibujo o una fotocopia, un repaso de esas mismas señas, sino es en ese compartir comunicativo, interacción comunicativa. Bien, ahora en esta diapositiva que vemos acá, esta seña que hago corresponde a este título, Programa Bilingüe de Atención Integral al Niño Sordo Menor de 5 años. Se tuvo una experiencia con todos estos pequeñines sordos con el objetivo de desarrollar ese tipo de competencias comunicativas mediante esa construcción de su medio en una comunicación asertiva. Es un concepto dinámico en permanente evolución, es su primera lengua, en el caso particular de los niños sordos. Bien, este programa bilingüe de atención integral al niño está basado en unos principios que están encerrados aquí en un círculo, estos 4. El primero de ellos es
tan importante tener una atención temprana de la adquisición de la primera lengua, que debe ser de manera lingüística la segunda, que es su primera lengua, ¿cuál es? La lengua de señas, correcto. La tercera, ustedes pensarán, bueno, y si hay una adquisición temprana de la lengua, ¿quiénes son los mejores modelos? Ese modelo que, valga la redundancia, modela la lengua son los adultos sordos. Los padres también deben recibir ese apoyo de lo que necesiten con respecto a la adquisición temprana de la lengua. Por esos 4 principios son tan importantes y básicos. Desarrollemos cada uno. El primero, la atención debe priorizar, la atención temprana debe priorizar aspecto el del ser lingüístico. Esa adquisición mediante la observación, la visualización de la comunicación y ese mismo captar hace que se interprete, puesto que los niños sordos tienen el canal auditivo restringido. Entonces su persona, su intelecto, su desarrollo del lenguaje tienen ese potencial lingüístico y cognoscitivo, no se ve afectado por su sordera. Como los niños oyentes tienen esa adquisición temprana de la lengua, en el caso de los sordos lo hacen de manera visual, deben tener acceso a esa construcción mediante las personas, sus padres en un principio, sus docentes, en los cuales siempre están modelando las acciones, las normas, y ese niño o niña hace esa interpretación. Están, como menciono, en un baño del lenguaje. El niño oyente, crea unas bases de la lengua mediante la interacción con sus compañeritos, sus docentes, todas las personas que lo rodean. Lo que llamamos entonces baño del lenguaje. Está inmerso totalmente en ese idioma. Lo mismo sucede con los niños sordos. Si hay otro niño sordo, otro par, es en ese momento en el que esa comunicación se da de manera efectiva. Bien, pasemos al siguiente pilar, ese principio. La lengua de señas, la primera lengua, es ese idioma, la lengua que es apropiada o que es asertiva para los niños sordos, donde pertenecen a una comunidad, mediante el uso de esa lengua desarrollan esa capacidad humana del lenguaje a través de la lengua de señas. No estamos hablando solamente de una lengua de señas básica, sino que es tridimensional, tiene una gramática, una estructura. Por ejemplo, en el español estamos hablando de una forma lineal, mientras que los sordos utilizan su lengua de señas mediante sus rasgos no manuales, espaciales y rasgos manuales. Muy bien. Se utiliza ese tipo de idioma, esa lengua de señas, donde se crea esa capacidad, donde se tiene esa capacidad mejor para comprender su mundo y darle una interpretación, esa estructurada de manera lingüística. Su canal visual les permite desarrollarse comunicativa, socialmente, de una manera eficiente, pueden interactuar. Recordemos entonces que, puesto que no tienen el sentido del oído, pueden experimentar una sensación diferente o por lo menos aprender mediante la manera visual, el canal visual. Esa interacción en lengua de señas se da de manera efectiva, no con una sola persona, tal vez con sus padres de familia que sepan lengua de señas, con sus docentes, pero eso no quiere decir que se deba enseñar la lengua de señas. Entonces, si utilizar algún portátil, alguna presentación en PowerPoint o alguna cartelera, si no es esa interacción, esa comunicación, esa relación comunicativa, se les pregunta tal vez qué quieren, qué necesitan, cuál es su necesidad. No es enseñar por enseñar o vocabulario simplemente, sino que cualquier tema podemos hacer uso de él para poder lograr esa comunicación. Vemos el tercer aspecto. Recordemos nuevamente que el 95% de niños sordos nacen en hogares de padres oyentes, quienes obviamente no conocen acerca de esta situación. Y entonces se quedan tal vez esperando en un mundo diferente donde los oyentes hablan. Yo reconozco mi diferencia, soy una persona sorda que quiero hablar en mi idioma. Entonces el adulto sordo, que es un modelo lingüístico, o un docente sordo que ya que se ha graduado también, que ha tenido su reconocimiento como docente, en ese momento empieza a crear ese vínculo con el modelo lingüístico para que se le pueda comunicar en lengua de señas, y entonces empiezan a crear una identidad.
puesto que el niño relaciona o entiende que no es igual en su interacción comunicativa, y ese modelo es el cual él copia, que es en lengua de señas. No estamos hablando solamente de un tema social, humorístico. Se les cuenta tal vez historias y empieza a ver esa relación, y donde él empieza a participar y puede crear esa significación. Se les fortalece esta autoestima, se crea identidad y hay un desarrollo de sus capacidades donde puede participar como un ser integral y entiende o relaciona quién es el niño con respecto a su entorno. El cuarto aspecto, los padres que deben recibir el apoyo porque se encuentran en una situación difícil. Es entendible también que no conozcan y haya ciertas inquietudes en cómo es el mundo también de los niños sordos. Se les debe dar una orientación a nivel profesional, tal vez un profesional sordo que ya haya recibido su grado también, alguna ayuda o orientación psicológica, donde ellos puedan expresar, no solamente que ellos crean que es la única persona o la única familia que tiene niños sordos en su hogar, sino que mediante las experiencias de otros y la ejecución de algunos proyectos de otras personas se les pueda brindar el apoyo necesario para ellos, porque precisamente por ese desconocimiento hay ese tipo de inquietudes, es esa formación también que se les debe brindar. No solamente en el hogar, tal vez cuáles son las exigencias que se le debe hacer al niño sordo, cómo se les debe hacer, los padres recibiendo esa formación mediante una persona sorda o un modelo sordo. Es lo más importante que se haga en lengua de señas, hay unas bases en cualquier tema de estamos hablando. Ese aprendizaje ya se puede aplicar o implementar para que el niño tenga ese goce de sus necesidades comunicativas también en el hogar. No solamente formar a los padres en cuanto a temas sociales, sino también a los temas legales de cómo hacer un tipo de reclamo o petición de sus derechos, cuáles son las guías o artículos dentro de la Constitución que pueden hacer uso para que ellos puedan defender el derecho a participar en diferentes actividades. Por ejemplo, si hacemos unas notas de invitación a los niños para que participen en el hogar, tal vez en el cuento contar una historia, perdón, dónde vivieron los niños, dónde vivieron sus padres anteriormente. Entonces se les cuenta que anteriormente no había celular, no había tecnología de ese tipo, y por ejemplo les dicen, ay, tal vez a mí no me habían dicho eso. Mediante ese narrar historias, el niño va haciendo esa unión, esa vinculación de lo que es él con su mundo. Y es un trabajo mancomunado y se crean unas relaciones interesantes de esa manera. Viendo esta siguiente diapositiva, en el desarrollo lingüístico y comunicativo debe intentarse también que el niño, lógicamente estamos en un mundo mayoritariamente oyente, donde tal vez hay uno o dos sordos y se crean barreras comunicativas. Por eso es necesario tal vez crear un entorno sociocomunicativo en donde circule la lengua de señas. Ese entorno donde se vea claramente el uso de la lengua de señas con todas sus características visogestuales. Esas señas, ese manejo de la lengua de señas donde todos están siendo permeados por esa primera lengua. Vemos entonces que la adquisición temprana de la lengua sería la mejor opción, no solamente en el jardín, sino también en el hogar, en su primer contacto, esa socialización primaria que tiene el niño, creando esas bases desde una edad, desde una primera edad. Si no ha tenido ese tipo de educación, tal vez se va a ver dificultado el acceso a la información, precisamente porque ha adquirido tardíamente la lengua, tal vez 12, 15 años. Y cuando encuentra con sus pares, obviamente es una adquisición tardía de la lengua. La idea sería que nos devolviéramos en el tiempo también, si pudiéramos, y en el caso de los niños sordos que están en el medio educativo ahora, se les pueda dar esas bases en lengua de señas para que tengan una adquisición temprana de la lengua. Si el niño tiene un contacto de manera significativa con la LSC, con la lengua de señas colombiana, mediante sus compañeros,
sus compañeritos sordos, mediante sus familias, el otro niño que pueda interactuar, tal vez en un juego, en una charla, con sus padres, con los adultos sordos, con sus docentes que tienen proficiencia en lengua de señas, es ese contacto y adquiere o desarrolla esa capacidad humana del lenguaje, de construir su conocimiento acerca del uso y estructura, se le da un sentido al niño y de esa manera puede expresar o producir ese conocimiento, porque su entorno le indica que debe hacer eso. ¿Qué estrategias para el desarrollo lingüístico y comunicativo se pudieran usar? Vemos en un primer recuadro que su entorno de participación no es solamente participar levantando la mano, sino que el niño exprese que entiende, que comprende, que el niño diga desde su experiencia significativa cuál es su sentir. Tal vez se han visitado o ha estado en una finca, haya crecido en la misma, se haya tal vez caído. Entonces el niño expresa eso. En una charla tal vez social, conversacional, de ese tipo de interacciones cotidianas. Cuando ya es un sordo adulto, donde hay un reconocimiento de cada ser sordo, de cada sujeto sordo, ese sujeto modela, se copia, por decirlo así, se imita lo que él está haciendo y hay un desarrollo, un enriquecimiento de esa misma experiencia significativa. Si estamos hablando de un tema cotidiano, por ejemplo, estamos diciendo, mira, hay que cambiarle el niño porque está sucio. No te preocupes que tal vez tu mamá llega más tardecita y te va a cubrir porque estás teniendo frío. Y eso que se le expresa al niño de manera afectiva, que es tan importante, se crea un vínculo comunicativo. Es tan importante esto porque tal vez de manera afectiva y cognitiva se le pueda construir o él mismo pueda construir su desarrollo. Cuando ya es un adulto sordo, con el contacto que se ha tenido desde temprana edad con los modelos sordos, se puede también invitar a los padres de familia que cooperen haciendo este tipo de guías, reformulaciones, extensiones. Los padres empiezan a aprender lengua de señas y empiezan eso mismo que están aprendiendo, que están adquiriendo, lo pueden expresar o lo pueden aplicar en un entorno. Es como una red de trabajo. No solamente estamos hablando que es responsabilidad del modelo del docente, sino que todos los agentes están involucrados y el niño va a percibir o va a interpretar de manera visual todo lo que observa, todas las acciones de los adultos que se expresan en lengua de señas. Por ejemplo, si hay una comunicación en lengua de señas, va a querer tomar conciencia de qué es lo que están diciendo. Recordemos la situación anterior donde los niños oyentes están participando, alzando la mano y hablando. El niño no sabe qué están diciendo, obviamente, para él es simplemente mover los labios. Está moviendo los labios y él copia, simplemente mueve los labios, no está diciendo nada en castellano, no está diciendo nada en español. Pero si ya hay una interpretación visual de la lengua de señas, ya está viendo, está interpretando correctamente, ahí hay un desarrollo del lenguaje. Bien, los sordos adultos en la comunicación se les puede dar diferentes estrategias para que vean desde su experiencia, desde cualquier situación, tal vez desde el vientre se les explique el proceso de la gestación, tal vez desde el humor, desde algo donde podamos mostrarle visualmente que el nacimiento ocurre así y no se les puede tal vez dar comida. No, y hay que darles comida. Entonces los niños empiezan a interactuar y dicen, no, si mi mamá les estaba dando pecho, bueno, ¿y qué es eso? Se les pregunta, ¿verdad? Y los niños hacen una hipótesis de lo que ellos creen que es la alimentación. Es esa participación que ellos deben tener desde su expresión natural en la comunicación, en cualquier tema o circunstancia. Si se les brinda una hoja de papel o tal vez un cuaderno para que dibujen el embarazo, no hay una información clara, no hay información restringida. El niño tal vez está empezando a contar, mira, si en mi casa hay una perrita, ella se embarazó y tuvo 4 perritos, muchos. Tal vez se les pueda entonces mostrar alguna foto de una ecografía.
Toda esa información mediante esas experiencias significativas, tanto en el hogar como con sus mascotas, todo lo que ellos puedan observar y esa relación que se haga es muy importante, pero todo basado en la lengua de señas, en esa comunicación asertiva. Los padres deben participar en esa interacción. Recordemos que tienen ese tipo de inquietudes cuando su niño es sordo, tal vez vivan ese duelo y esa también representación social que se tiene de la persona sorda con su incapacidad, y lo digo entre comillas. Entonces hay que cambiar ese paradigma y entrar tal vez en ese mundo, ver cómo se desarrolla, y es tener también una actitud positiva, que esto va brindando al niño sordo esas bases para que él crezca, para que se desarrolle como un adulto capaz de interactuar de manera social, política, de todo ese tipo. Si el niño tiene ese tipo de desarrollo, eso también depende de su entorno. No podemos decir entonces que los niños sordos estén uno en cada jardín, sino que tengan sus pares a donde puedan relacionarse. Pensemos tal vez en el caso del niño que vive en el campo, que no tiene ese desarrollo o ese contacto con sus pares. Por eso es tan importante que cuando tengamos un niño sordo, pasémonos en la experiencia del programa bilingüe para niños sordos menores de 5 años, cómo fue esa interacción en esa experiencia, en esa primera experiencia, que ustedes tal vez lo van a poder ver en video. Lo que les comentaba antes, los invito precisamente a que puedan ver ese programa bilingüe Experiencia de Atención al Menor Sordo de 5 años en este enlace, aquí en el enlace de YouTube, www.youtube.com/watch, y toda la dirección que está aquí en el enlace. Lo pueden ustedes ver a nivel nacional, no hay problema, pueden ingresar a la página de YouTube para observar el video. También está esta otra, a través de los ojos de su hijo, con el lenguaje estadounidense de señas, se desarrolla en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ustedes pueden investigar estos dos videos relacionados con el tema de lo que les estoy mencionando, cómo es tan importante que desde temprana edad, desde que nacen los niños o antes de que nacen, se les estimule. Los padres deben también aprender lengua de señas, y si ustedes quieren observar esos dos videos, son tan importantes para que ustedes tengan esas bases. Empiezan a ver estos documentales y relacionen eso con sus niños sordos. Tal vez los docentes que tengan niños sordos se les pueda brindar esa información. También los padres de familia pueden acceder cómo debo yo interactuar con mi hijo o mi hija sorda. Teniendo en cuenta estas situaciones, debemos reflexionar acerca de la educación de las personas sordas. Vemos en esta primera imagen esta escalera donde empieza a fortalecerse esa comunicación en la educación inicial, ¿verdad? Desde muy temprana edad, cuando se recibe el niño, se le da esa información y se da un goce pleno en la comunicación de la lengua de señas, lo que va a permitir su construcción como un adulto responsable. Es esa etapa desde una primera infancia, desde una primera situación comunicativa, que les da las bases hasta llegar en la meta en su educación superior. Pero todo tiene unas bases y un proceso. Si se tiene una base, repito, desde preescolar, desde transición, desde primaria, ya el siguiente paso, que es la educación media y la educación académica, para luego proceder a la educación superior. Todo ese proceso, todos esos pasos y peldaños que se alcanzan hasta la edad adulta. El niño, como primera medida, no tiene una adquisición de la primera lengua, tiene una debilidad, unos vacíos en la misma. Entonces es cuando en un principio se les debe dar esto. Los profesores tal vez se les dificulta entender esa situación y los pasan o los promueven de un lugar, de un grado a otro, pero no hay una base real de conocimiento, no hay, hay unos vacíos, unos baches en el mismo.
Esas son las situaciones que surgen a nivel nacional. Y entendemos que no hay profesores proficientes en lengua de señas y que tal vez no están las estrategias pedagógicas pertinentes para el mismo. ¿Cómo entonces se les puede crear o se les puede dar una atención, una guía necesaria para que puedan, no solamente los docentes, sino los padres de familia? Notemos que las circunstancias no son iguales en cada caso. Cada niño con sus particularidades se les debe dar la atención pertinente. Primero, cómo es la relación con sus padres, cuál es la situación dentro del hogar, cómo surgió entonces la necesidad comunicativa del niño sordo. Por eso recalco que es como dar las primeras bases, dar esa solución en una primera medida para que los peldaños o las bases que se tengan para construir un futuro se den de manera asertiva, tanto en la primera infancia cuando son bebés, cuando puedan participar ya en la siguiente etapa en el jardín con el modelo lingüístico, que esté siempre compañía y esté brindando la información necesaria al niño, que se hace mediante la comunicación en lengua de señas, no solamente con los adultos, sino con sus pares. Cuando sale del jardín y regresa a su hogar, tal vez en la siguiente semana vuelve al jardín, pero no encuentra el modelo lingüístico. Entonces no hay una articulación real de toda esa enseñanza. Por eso los maestros también deben pensar no solamente hablar de manera académica o tratar temas académicos, sino en esa interacción cotidiana. Recordemos que no solamente, que los niños oyentes aprenden 1000 palabras. En el caso de los niños oyentes, no solamente es suficiente que se les brinde material didáctico escrito, sino que se haga una interacción diaria con estos niños para, como les venía mencionando, lograr esa meta. Por eso ese tipo de reflexión es esa invitación a ese tipo de reflexión, que es de temprana edad hay una adquisición temprana de la lengua, las normas de limpieza, tal vez que se tenga una identidad. Recordemos las dimensiones que hemos venido mencionando, en este caso la dimensión comunicativa, cómo se desarrolla este tipo de dimensiones, es esa reflexión que se les debe pues brindar a ustedes. Entonces, les agradezco su atención. Recordemos entonces estos 2 videos si ustedes desean observarlos. En una próxima oportunidad podremos tener más videoconferencias donde se tratan temas y ustedes pueden ingresar al portal del INSOR, www.insor.gov.co, donde pueden tener videos donde se les da una información clara de lo que necesitan. Gracias también al espacio que nos han brindado aquí en el Ministerio Nacional, en el servicio de interpretación también agradecemos lo mismo. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.